Vamos a pasar a la palabra. Voy a describirles brevemente a un personaje que tuvo que cumplir el propósito de ir a una gran ciudad del imperio asirio. Presten atención. En esa ciudad habían unos habitantes muy, muy crueles, hermanos. Tanto que empalaban a sus prisioneros de guerra, sacaban los ojos a sus cautivos y también, no contentos con eso, que ya es una crueldad muy, muy fuerte, pues deportaban a las naciones enteras. Y eran una amenaza constante, constante para Israel. Así que Dios levanta a un hombre y él tenía que cumplir el propósito, la tarea, el llamado de ir a predicar un mensaje. Su mensaje era que Dios prolongaría la vida de los habitantes de esa ciudad, siempre y cuando había una condición, obviamente, arrepentimiento. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Alguien sabe? Muy bien. Lucas, mira, Jonás. Qué bueno, mira, Jonás. Precisamente, esa fue la misión de Jonás. Y es un libro de verdad fascinante, un profeta menor, pero es fascinante porque tiene tantas lecciones, hermanos, que yo les animo a que lo estudien, las mediten, busquen dirección de Dios, porque habla de manera muy personal a nuestras vidas, como toda la Biblia, ¿no? Pero es un personaje muy importante. A mí siempre me ha gustado, bueno, de hecho creo que para nadie es desconocido, porque creo que fue uno de los primeros personajes que en la iglesia infantil nos lo mostraban, ¿no? De Jonás, de la ballena y todo lo que aconteció con él. Así que es precisamente de Jonás que quiero hablarles en esta mañana y ese propósito que él tenía que cumplir. Busquen en sus Biblias o en sus dispositivos el profeta Jonás y vamos a leer 3 versos. Dice así el verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Recuerdan lo que les digo, en un pueblo, habitantes demasiado crueles, y aquí toda esa maldad estaba subiendo delante de Dios. El verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué fuerte, ¿no? Jonás quiso estar lejos de la presencia del Señor y tomó una decisión de una forma impulsiva. Se negó a someterse a una tarea que hacía parte de su llamado y de su propósito. Él fue un profeta menor para el pueblo de Israel, pero en este caso se negó. Y dice que se alejó lo más lejos que pudo, porque a veces ante las situaciones y lo que tenemos que enfrentar, en vez de ponernos al pie de Dios, ¿qué hacemos? A veces huimos con la idea absurda e inocente de que no podemos huir de Dios. Amén. Aunque nos metamos en un hueco, hasta allí llega la mirada de Dios. Así que no podemos huir de Dios. Pero Jonás lo hizo. Su desobediencia llegó a poner en peligro todo el resto de la tripulación del barco. Cuando él compra su pasaje y se va. Y esto también habla mucho de esto, ¿no? Hay decisiones en nuestra vida, hermano, que van a poner en peligro cuando estamos en desobediencia, van a poner en peligro no solamente nuestra vida, sino aquellos que están a nuestro alrededor. Y a veces no somos tan conscientes de ello, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes porque puso en peligro, ustedes si leen la porción se van a dar cuenta cómo toda la tripulación entró en pánico. ¿Lo recuerdan? Todos hemos leído esa porción, ¿no? Entran en pánico y mientras Jonás dormía plácidamente en medio de una gran tempestad, porque así lo describe la Biblia, él estaba dormido allá en su camarote, tranquilo, ni cuenta se había dado. Y es muy curioso porque en un barco, cuando hay este tipo de cosas, se nota, porque uno en barco se mueve y con tempestad, pero Jonás no se enteraba. Entonces, aquellos que estaban en la tripulación decidieron buscar el culpable. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando?
y bajan hasta el camarote y formulan algunas preguntas a Jonás. ¿De qué pueblo eres? Eso lo vemos en el verso 9 del mismo capítulo 1, y él respondió, soy hebreo. La respuesta es de Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La primera pregunta que aquellos de la tripulación le hicieron era, ¿qué oficio tienes? ¿No? Él condensa todo y evade un poco esa respuesta porque no aparece, ¿no? Dice, soy hebreo. Así que la primera pregunta quedó sin respuesta. Jonás era un profeta. Era profeta. Y ese era su oficio. Pero ahora al parecer ya no le interesaba presentarse como tal. Porque no lo dice, no soy hebreo. Contesta la pregunta de dónde procede, su nacionalidad, de dónde viene, dónde es. Pero no la pregunta que creo que para mí, al nivel personal, era muy, muy importante que él contestara. Pero obviamente se estaba evadiendo de su llamada, de lo que Dios le había puesto. Dice, yo temo al Señor, fue otra de las formas como respondió. No era del todo verdad la respuesta de Jonás, porque una de las características del temor es la obediencia. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, no es que le tengamos miedo como un ser que no nos podemos acercar. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la obediencia. Pero Jonás estaba no siendo obediente, ¿no? Porque se fue en dirección a Tarsis, de hecho, está muy relacionado con España, parece que es la parte sur, creo que de España, y se va. Así que la respuesta que él da no es verdad, no es sincera. No habla realmente lo que es, ¿no? Jonás no estaba mostrando un espíritu obediente, lo vemos a través de lo que leemos. Entonces, ¿qué pasó? Cogen y ¿qué? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Aguardan qué pasó después de que él contesta? ¿Qué hace la tripulación? Lo tiran al mar. Lo tiran al mar, nos zafamos de este problema ya, porque este es el que nos está aquí causando problema. Entonces lo vamos a tirar. Ya, se va para el mar, para que se calme esta tempestad y el resto podamos vivir. Lo hicieron con temor. La verdad lo hicieron que debemos entrar en eso, ¿okay? Que hay cosas muy buenas que de cada personaje podemos destacar, pero bueno, no es ahí la idea mía en el día de hoy. Así que lo echan al mar y todos conocemos qué pasa a continuación. Lo traga un gran pez, ¿no? Un gran pez lo coge y ahí está durante 3 días y 3 noches. El verso 9 y 10 dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás esta plegaria, esta oración. ¿Dónde la hace? Dentro del vientre del pez. Y dice ahí, ¿no? Yo te ofreceré sacrificios y con cánticos cumpliré todas mis promesas. ¿Qué dicen ahí con eso? Con mis promesas. Somos muy parecidos a Jonás, hermanos. Hacemos promesas a Dios cuando estamos en situaciones delicadas. ¿Qué hacemos? El ser humano, por naturaleza, por tu nacido, ahí Dios está presente, el huequito de Dios. ¿Qué hacemos? Clamamos ¿a dónde? Por lo general, a Dios. Y Jonás se vio en una situación muy complicada, de peligro de muerte, porque no sabía lo que iba a pasar. Dios no le dijo, como en otros casos, va a pasar esto, no, él no sabía. Él solo estaba ya en ese vientre de ese gran pez y ahí se vio en peligro y clamó a Dios. Y dice que cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Así que eso pasa, hermanos, cuando nuestra vida física somos conscientes que hay un peligro, clamamos al Señor. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que Dios siempre escucha. Amén. Por eso cuando Ariel cantaba la canción de Dios ha sido bueno, es que, hermano, siempre responde con bondad. Aunque no la merezcamos, siempre va a responder con bondad. Y eso es maravilloso. Ahora, no abusemos de la gracia, ¿no? Bueno, como Dios ya va a hacer lo que quiera, no abusemos de la gracia. Así que Dios le dijo a Jonás lo que tenía que proclamar a los ninivitas. Lo saca, es escupido, ahí queda en esa orilla y le dice la tarea. Nuevamente se la reafirma, se la hace recordar. Y aquí el mensaje que tenía que proclamar era: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
40 días. Yo decía, oh, Señor, 40 días tienen mucha connotación con muchos aspectos de la vida de Jesús, pero Él dice, ve a Nínive y proclama eso en 40 días. Tenía 40 días para que esa nación se arrepintiera de esos pecados tan graves, ¿no? Y clamaran a Dios. Y es tremendo, léanlo porque es muy bonito lo que sucede, lo que hace el rey de esa ciudad, todo, hasta los animales entran ahí. Pero la tarea de Jonás no solamente consistía en predicar ese mensaje que traería la salvación a los ninivitas. No era solamente eso. No era solamente ese propósito. Dios tenía que tratar de manera personal con un hombre terco, desobediente, quejoso y muy egoísta. Es decir, que cuando Dios nos comisiona en un propósito, en un llamado, Dios también está interesado en tratar con nosotros, hermanos. Aquí Dios iba a tratar con una nación cruel, enemiga de Israel, pero principalmente cuando yo, al menos de manera personal, cuando yo leo la historia de Jonás, es un trato directo de Dios con Jonás. En amor, amén, en amor hacia los ninivitas y hacia Jonás. Dios tenía que tratar. Jonás tenía que seguir aprendiendo. Durante mucho tiempo allí en Israel había sido profeta, pero ahora estaba comisionado a entrar en una misión donde Dios iba a tratar directamente con su corazón. Así que, con esa magnífica, hermanos, magnífica característica de nuestro Dios, que es la paciencia, que a veces nosotros no la tenemos y que también se nos ha predicado sobre esto. Es extraordinaria la paciencia de nuestro Dios. Qué paciencia de Dios con Jonás. Y qué paciencia de Dios conmigo. Dilo tú también ahí, tu corazón. Dios es paciente con todos. Esa paciencia que Dios tiene es extraordinaria. No llega ni a la suela del zapato la nuestra cuando decimos, no, yo soy paciente. No, Dios es muy paciente con cada uno de nosotros y lo fue con Jonás. Quedó súper evidenciada cuando leemos toda la profecía, ¿no? ¿Qué debía aprender Jonás para los que anotan? Para que después meditemos en esto. ¿Qué debía aprender Jonás? Obviamente que tenía que ir a lanzar su mensaje, un mensaje muy corto, palabras muy claras. No era que predicara todos los días 3 horas, no, era un mensaje claro. Arrepiéntete, obviamente bajo toda la unción de Dios para que los corazones se movieran y se arrepintieran. ¿Qué tenía que aprender ahora a nivel personal Jonás? A no echar por un lado la voluntad de Dios. Cuando Jonás se va para Nínive, para Tarsis, ¿qué hizo? Estaba echando de lado. Dios le estaba mostrando su voluntad, pero Jonás no lo quiso hacer. La voluntad de Dios era, levántate, ¿no? Levántate, sal de ahí de ese lugar y vete. Le dio la dirección, le dio la ruta, le dio el mapa, pero Jonás tenía que aprender a no echar la voluntad de Dios. Y Dios fue persistente en eso. Por eso la paciencia, por eso su misericordia, por eso todas las oportunidades que le dio. Porque aunque Jonás se resistió, Dios quería que Jonás hiciera su voluntad. Amén. Eso pasa también con nosotros. Solo hay una forma de caminar en la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, y es separando nuestra. Tenemos que aprender a separar nuestra voluntad para poder caminar en la voluntad de Dios. Solo así podremos conseguir caminar en lo que casi siempre nos cuestionamos. Pero ¿cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Bueno, un primer ejercicio que tenemos que hacer de manera consciente es separar lo que nosotros queremos, separarnos de nosotros, de eso que queremos, que a veces es bueno, ¿no? No siempre es malo, pero a veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, entonces las separamos y entonces ahí empezamos a caminar en la voluntad de Dios, separándonos de la nuestra, haciéndola que morir, hermanos. Morir nuestra voluntad. Es difícil. Todo este trato le tuvo que doler a Jonás y nos duele a nosotros, hermanos, separar nuestra voluntad, porque a la final siempre queremos hacer lo que a nosotros creemos que está bien, ¿no? No nos pasa, a todos nos pasa. Mientras sea nuestra voluntad la que marque el camino, el panorama completo de Dios no se podrá ver, hermanos. En ninguna ni en tu llamado, ni en tu propósito, ni en aquella comisión específica que tienes que hacer en algún momento. Mientras no sea la voluntad de Dios la que marque el camino, el panorama no lo vamos a poder ver completo.
Y eso es tan importante, hermanos. Dios a veces nos permite ver todo, a veces no nos permite ver todo. ¿Y cómo se va a desarrollar esa voluntad? No, a veces no. Sin embargo, a veces sí, pero esa es una forma como podemos ver el panorama completo de Dios e ir caminando con fe. Es la paz que Dios pone, porque sabemos que estamos haciendo su voluntad de manera consciente, renunciando a la nuestra para que eso se dé. Nuestra voluntad es egoísta, así fue la de Jonás. Nuestra voluntad es muy egoísta, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que a nosotros nos apetece, no siempre lo que a Dios le apetece. Somos muy egoístas y nuestra voluntad se direcciona hacia nosotros mismos casi siempre. Solo desea, en este caso Jonás, solo deseaba favorecer sus intereses nacionales. Por eso fue egoísta, porque él era un profeta de Israel. Era ese profeta. Ahora Dios le dice, ve a dar el mensaje ¿a quién? A sus enemigos. Y no. Entonces había un interés personal en Jonás solamente de favorecer a su pueblo, a su nación, a los israelitas. No había el deseo de que otros que se arrepintieran y que fueran, pues obviamente, perdonados por el Señor. Así que la visión parcial de Jonás no le permitió ver el plan global de Dios. Dios se mueve en un plan global. Lo vemos en todo el plan de la redención es global. No ha sido solamente dado para unos. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios en Juan? Te digo que quiere que todo se arrepientan, ¿no? Entonces, ese egoísmo que a veces nosotros tenemos no nos deja ver el plan general de Dios. En este sentido era un plan de redención, un plan de salvación para las naciones, pero esto lo podemos aplicar en cualquier otra área. Entonces, podemos entregarle a Dios y quedarnos sin ninguna reserva si queremos entregar la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a decir, Señor, mira, te entrego mi voluntad, aquello que yo quiero, aquello que creo inclusive que viene de ti. ¿Estamos dispuestos a entregárselo? Es importante no quedarnos con ninguna reserva de nuestra voluntad. ¿Saben por qué? Porque eso no nos va a dejar ver el plan completo de Dios. Debemos de entregarle todo al Señor. El propósito de nosotros como cristianos no es vivir para nuestros propios intereses, sino para los intereses de Dios. Presta atención en esto, hermano. No estamos aquí, no hemos sido salvos para vivir una vida para que satisfaga nuestros propios intereses. Todos los tenemos. Estamos aquí para hacer lo que Dios quiere, los intereses de Dios, que se cumpla. Obviamente que en tu vida habrán otro tipo de cosas, pero el propósito, el interés primeramente de nosotros como cristianos es los intereses de Dios. Amén. Eso no lo podemos dejar aparcado. Si dejamos aparcados en algunas áreas de nuestra vida, entonces esas serán las parcelas que no permitirán ver el plan de Dios. Hay personas que dicen, pero yo no sé cuál es mi plan, no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál es mi llamado. Cede toda tu voluntad y empieza a caminar en la voluntad de Dios y verás cómo Dios te va a presentar todo ese plan. Entonces, cuando no lo hacemos, entonces, cuando cedemos la voluntad, amén, empieza un viaje maravilloso, hermano. Empieza un viaje maravilloso para nuestra vida porque empezaremos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben que hay una cosa muy importante cuando hacemos la voluntad de Dios? Que nos da paz, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado que saben que están en la voluntad de Dios, están haciendo algo y dicen, tengo paz porque esto Dios es hacer la voluntad de Dios? Entonces, la vida cristiana no se va a presentar con tantas interrogantes, con tantas situaciones no, obviamente, vivimos a veces en unas situaciones de pruebas, de tribulaciones, de eso no nos vamos a escapar, ¿vale? Pero es un viaje maravilloso cuando cedemos toda nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, más aún en eso a lo que Dios nos ha llamado. Así que rindámonos, hermanos, a sus designios, pero de buena gana, con ilusión y con obediencia. Amén. No podemos decir, bueno, yo voy a hacer la voluntad de Dios y después estar desganados.
no estar de verdad apasionados por eso, sino que tenemos que decir, bueno, Señor, me rindo a tus designios, a lo que tú quieres que yo haga. Jonás no quería estar en Nínive, pero Dios lo quería en Nínive. Entonces, la función de Jonás y el trato que Dios tenía con Jonás era: ve y hazlo, pero hazlo de corazón. Apasionate por esto, con ilusión, con obediencia. El otro aspecto que podemos ver de lo que Dios quería que Jonás aprendiera era aprender a tener un corazón compasivo. Jonás aquí no lo muestra, a pesar de que era profeta. Yo decía, qué fuerte, profeta de Dios que trae el mensaje, que su deseo es que la gente venga al arrepentimiento. Jonás no tenía un corazón compasivo en este momento y tenía que aprender a tenerlo. El capítulo 2, verso 1 dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Las oportunidades de Dios, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades, lo sabemos, ¿no? Una y otra vez, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando somos desobedientes, Dios nos da una oportunidad nueva. Estamos agradecidos, eso es gracia, ¿no? No, Dios ya se acabó, ya fallaste, ya no me sirves. No, Dios da oportunidad. Y Jonás, al parecer tú lees todo esto, uno dice, bueno, Jonás sí se levantó, porque se levantó. Una segunda oportunidad, Dios nuevamente lo direcciona a lo que tenía que hacer, pero seguía el trato a nivel personal con él. Se levantó, ¿no? La respuesta es sí. No dice, y Jonás no se levantó, Jonás nuevamente se levantó. ¿Fue a Nínive? Sí, se fue para Nínive. ¿Entregó el mensaje? Sí, lo entregó. ¿Obedeció de buena gana? No obedeció de buena gana. Aquí te dice sí, no obedeció. Si seguimos la historia, nos vamos a dar cuenta que no. Que Jonás no obedeció de buena gana. No estaba ahí su corazón compasivo ya en un estado de, bueno, voy a obedecer con todo. No. Vamos al capítulo 3, al verso 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino. Estaban hablando aquí de los ninivitas, ¿no? Entran en ayuno, en oración, se alarman por la situación. Y dice que cuando Dios vio lo que estaba pasando con los ninivitas y que se convertían de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, Dios los perdonó. Jonás se alegró de que Dios suprimiera el plan de juicio sobre los ninivitas, lo que Dios había declarado, porque Dios lo dijo. Es decir, que si no se hubieran arrepentido, obviamente habría venido el juicio de Dios, pero se arrepintieron. ¿Se alegró? No, hermanos. Vamos al capítulo 4. 4:1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios se les estaba otorgando perdón, pero este Jonás no se alegró, se apesadumbró y se enojó. Jonás sabía que igual Dios los iba a perdonar porque Dios es compasivo, da oportunidades, el Dios de las oportunidades, pero se enojó y quiso morir. Es tremendo. Jonás tenía que aprender a tener un corazón compasivo. El cambio de planes de Dios, porque una respuesta al pueblo lo enfureció. Es difícil a veces pensar en eso, en la reacción de este profeta. Y decir, bueno, ¿qué pasa, Estita? Porque no está contento, porque no está saltando de que están siendo sus enemigos perdonados. Pero no fue así, se enojó en extremo. ¿Y qué hace nuevamente? ¿Saben qué hace nuevamente? Huye. Nuevamente. Su orgullo nacional puso límites en su corazón, llegando a considerar que las cosas
eran más importantes que las personas, y pasa todo el evento de la calabacera, cuando la hace que para cubrirse, bueno, no entrar en esa parte. Tenía tal orgullo nacional por su pueblo que no puso barreras para que su corazón fuera compasivo. Yo no sé, a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nuestros intereses, lo inmediato para lo que para nosotros es importante, puede levantar lo mismo, límites que nos impiden ver más allá, ver con los ojos de Dios, ver a nivel global el plan de Dios. Ese orgullo nacional, el de nosotros puede ser que no sea nacional, aunque mucha gente cristiana, y bueno, está mal, son muy nacionalistas. Pero nosotros tenemos una ciudadanía que es la celestial. ¿Amén? Y vamos caminando como peregrinos y queremos que todos entren a esa ciudadanía. Ese es nuestro plan. Y este tendría que ser el motivo y la alegría del corazón de Jonás, pero no lo hizo. Entonces, mis queridos hermanos, a través del propósito personal que Dios nos entrega, hay un propósito general, pero hay un propósito muy puntual para cada uno, una tarea específica. Él va a medir nuestra obediencia, va a medir nuestra fuerza espiritual, nuestro valor y nuestra integridad de corazón. Eso pasó con Jonás. La situación que lo llevó y el trato personal que Dios quería con este profeta era medir todo esto. Dios sabía cómo iba a responder Jonás. Dios es omnisciente. Él sabía que él iba a tomar el barco, todo lo sabía, pero vemos la misericordia de Dios dando oportunidad para que él cambie esas actitudes. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Dios va a medir nuestra vida. A través del llamado va a medir nuestra obediencia, nuestra fuerza, si realmente tenemos fuerza espiritual para llevar a cabo eso que Dios nos ha encomendado, a pesar de lo que sea. Yo veo cuando a mí uno de los personajes con los que me identifico, me gusta mucho es Jeremías, porque cuando yo veo que el Señor le comisionó a Jeremías la tarea, él a pesar de todo supo ser obediente. Y aunque su fuerza espiritual en algunos momentos decayó, él sabía por qué lo estaba haciendo, porque él quería cumplir aquella misión. 40 años, donde no hubo un alma que se arrepintiera y donde fue pasado por muro de... Él cumplió con lo que Dios le había dicho. Dios sabía que lo que iba a pasar en el ministerio de Jeremías, por supuesto, pero no por eso dijo, bueno, como yo ya sé lo que va a pasar, pues mejor vete para otro lado, ¿no? Porque a la final, a través de lo que Dios nos entrega a cada uno, Dios va a tratar con nosotros. No nos escapamos de ese trato, hermanos, y gloria a Dios por ese trato. Medirá nuestra obediencia a Él. No es lo que nosotros queramos. Él vuelve a empatar esto con hacer la voluntad de Dios. Nuestra fuerza espiritual, que aunque por momentos puede decaer, tenemos la fuente de vida, en la cual podemos venir, postrarnos y decir, Señor, me siento debilitado, lléname, para poder seguir adelante. El valor que tenemos a la hora de enfrentar eso desafío, porque el llamado y propósito es un desafío, hermanos. Pero Él va a medir eso y sobre todo la integridad de nuestro corazón, porque lo estamos haciendo. ¿Cómo está nuestro corazón en ese desarrollar de eso que Dios nos ha puesto para hacer? Es tan importante el corazón, porque no es lo externo, hermanos. No es lo externo, es lo interno que Dios mira. Lo que Dios quiere tratar, en lo que Dios quiere poner su mirada. Entonces, ahí tenemos que prestar atención en esto. Hay una cosa que pasa, y le pasó obviamente a Jonás, y nos puede pasar a nosotros. Cuando nos enfrentamos a cumplir con un llamado, una comisión, un propósito de vida, va a haber un enfrentamiento, una competitividad entre la carne y el espíritu. Vamos a tener que siempre estar batallando con eso, hermanos. Y yo veo, cuando leo la vida de Jonás, veo eso, un enfrentamiento entre su voluntad y la voluntad de Dios, entre la misericordia y lo que él creía que era compasión, misericordia. Entonces nosotros no vamos a escapar de eso. Amén. Va a haber un enfrentamiento entre la carne y el espíritu. A nosotros se nos ha mandado vivir para el espíritu, no para la carne.
entre la obediencia y la desobediencia, entre hacer nuestra voluntad o la de Dios. Va a haber ese enfrentamiento, va a haber una competitividad que a veces no somos ni siquiera tan conscientes y Dios nos quiere llevar ahí para decir, ¿qué va a prevalecer en este caso? ¿Qué es lo que prevalece? Porque tienes una comisión, tienes un llamado, te he levantado para esto. Entonces, ahí siempre va a estar eso y tenemos que ser conscientes, no se nos olvide. Si perdemos de vista este enfrentamiento que vamos a tener, porque la carne la tenemos ahí pegadita, no se nos ha quitado, pues entonces nos podemos desubicar y caer en esta depresión, en yo qué sé, en abandonar. No, hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. Así que siempre estarán compitiendo la carne y el espíritu y todos estos aspectos que le he mencionado. Es la vida en el espíritu, bajo cualquier circunstancia, hermanos, por dolorosa que te esté pasando, por doloroso que esté siendo el trato en ese momento, que esté siendo la situación, es la vida en el espíritu la que ha de situarse en nuestro corazón y desarrollarla. La carne nos va a decir una cantidad de cosas contrarios a eso. Ríndete, no vale la pena, pero Dios quiere que sea la vida en el espíritu la que nos sitúe. Amén, hermanos. Esa vida de obediencia por encima de los deseos de nuestra carne. Es la forma. Cuando nosotros sabemos distinguir lo que es la carne, nuestra naturaleza, caída, redimida, pero que, hermanos, seguimos luchando con muchas cosas, entonces vamos a hacer todo lo contrario. Sino, Señor, vivo para el espíritu. Someto mi carne bajo mis pies, porque es el lugar que debe estar. Y vivo para el espíritu porque es posible. Yo no estoy diciendo algo que no diga la palabra. Es posible vivir para el espíritu, porque tenemos el espíritu de Dios morando en nosotros. Es cuestión de ceder. Es cuestión de verdad decir, Señor, quiero hacer tu voluntad en este también. Morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, por legítimos que estos parezcan, porque a veces no son legítimos. Pero a veces nuestra torpeza, no sé, no lo hacemos de forma intencional. Creemos que son legítimos. Y nos dejamos engañar también por eso. Pero debemos morir a esos deseos, hermanos, que a nuestro parecer son legítimos. ¿Cómo podemos saber si son legítimos o no? Vamos a la palabra. Y la palabra nos va a dar luz para saber si esos deseos son buenos o sencillamente no son legítimos. Aunque son legítimos, pues bueno, los dejamos ahí aparcados para seguir los deseos de Dios. Esto no es una tarea fácil, quiero decirles. Dejar morir a nuestros deseos legítimos no es una tarea fácil. No es fácil para nadie. Pero ¿saben qué? Hay esperanza. Tampoco es imposible. Amén. No es imposible. Dios no nos va a pedir algo que sea imposible, porque estaríamos hablando de un Dios injusto y Dios no es justo. Dios no es injusto, Dios es justo. Nunca poner a hacer algo superior a lo que Él sabe que nosotros podemos responder. Entonces, aunque no es fácil morir a los deseos de nuestra carne, aunque estos parezcan legítimos, tampoco es imposible. Quédate con esto. No nos empecemos a lamentar, Señor, no es imposible. No es imposible. Así que nuestro corazón requiere ser acrisolado. Es tan importante. A mí me gusta mucho esa palabra y cuando la Biblia habla de acrisolar nuestra vida, nuestro corazón, porque hay muchas impurezas. Entonces, a veces nuestros deseos que creemos que son legítimos, no son legítimos. Entonces, tenemos que pasar por la palabra, tenemos que dejar que seamos purificados en este sentido, acrisolados, para poder desarrollar eso que Dios nos ha dicho. Proverbios 25:4 dice, quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Qué hermoso ese verso. Tenemos que dejar que Dios quite la escoria. Dice que el orfebre es el que trabaja, ¿no? En este caso sería el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón para que se quite la escoria y saldrá un vaso, pero no cualquier vaso. Somos comparados con vasos, ¿no? La palabra escoria se refiere a las impurezas que se encuentran en los metales preciosos. Cuando hablamos en este sentido de la orfebrería, creo que es lo que se llama cuando se está trabajando los metales, ¿no? Entonces, la escoria es todo eso impuro que tiene que salir para que la plata brille,
para que quede un metal limpio para un uso bueno. Cuando el platero purga las impurezas del material, puede hacer un recipiente fino y útil. Eso es lo que hace con el Señor con nosotros. Quita la escoria. Quita todo eso que nos impide caminar en su voluntad, que nos impide tener un corazón comparecido, que nos impide estar facultados para hacer lo que Él nos haya llamado a hacer. Y somos útiles. Pablo, hablando a Timoteo, le dijo en el capítulo 2, verso 21. Encontramos, fue una recomendación. Ariel nos hablaba la semana pasada de una de las recomendaciones que le dio Pablo a Timoteo. En este caso yo le voy a hablar de otra. Y le dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Qué consejo más hermoso, ¿no? El consejo de si te mantienes puro, si dejas que tu corazón sea procesado y que se quite toda la escoria, entonces serás un utensilio especial, un vaso, lo dicen otras versiones, para honra, porque el cristiano ha sido levantado con un vaso para honra. Es necesario que salga todo lo que tiene, se va con todo lo que venimos, porque venimos con mucha escoria, hermanos, y que sea preparado para que transportemos la gloria de Dios a través de ese propósito, de ese llamado. Seremos limpios, estarás listo para que el Maestro te use. Es decir, otras versiones, me gusta esta versión, pero otras versiones para que el Señor te use. No nos resistamos a que nuestra escoria sea eliminada, hermanos. Y nos resistamos a ese trato de Dios. Es necesario, es urgente. Hace parte de la vida cristiana. Hace parte de los elementos que necesitamos para cumplir bien con la misión de Dios. Si no lo hacemos, entonces esa escoria, eso que no dejamos que salga, acabará comprometiendo nuestro llamado. Acabará comprometiendo eso que Dios nos ha comisionado a hacer. Dios trata, el Espíritu Santo trata, pero es muy importante que le dejemos actuar, hermanos. Que seamos conscientes de su trato. Entonces, si no lo hacemos, ¿saben qué pasa? La fuerza y la belleza del propósito que Dios te ha entregado y me ha entregado a mí, queda comprometido. Jonás se le entregó una comisión y su comisión, cuando tú lo lees, es como se pierde la belleza. Hubiera sido una comisión hermosa, pero bueno, en la Biblia encontramos todo lo que pasó con los personajes. No solamente se resalta lo bueno que hicieron, sino también lo malo, y gracias a Dios, porque es que a veces nos vemos reflejados, ¿no? En esos sentimientos malos que nos ayudan, y los buenos nos motivan a caminar en eso. Así que todos, sin excepción, necesitamos ser transformados. ¿Cuántos decimos amén? Estamos en un serio problema si creemos que ya estamos bien. No estamos bien. Había un puritano, creo que fue Spurgeon, el que lo dijo, que entre más asimilaba sentidos de santidad, más pecador se sentía. Tener la necesidad de ser transformados. Y cuando saltas de esas chispas, como le saltaron a Jonás, pues decir, bueno, Señor, aquí tengo un problema. Ayúdame, Espíritu Santo, a corregir esto. ¿No? Ese trato es hermoso. Duele un poco al ego, pero nosotros no trabajamos para el ego, sino para el Señor. Entonces deseamos que Él, aunque duela el trato, trate con nuestra vida. Entonces todos, sin excepción, necesitamos ser transformados. Necesitamos una evolución, hermanos. Es decir, cambios. Necesitamos cambios de conducta, de ideas y de actitudes. Necesitamos cambios, hermanos. La vida cristiana se mueve siempre en esto. Evolucionar no en el sentido de la evolución, sino en el sentido espiritual. Podemos estar seguros de qué cambios se han visto en este último año, ¿no? ¿Cuál era la última semana? ¿Qué cambios? ¿Puedo yo ser consciente que el Espíritu Santo ha operado en los que yo he sido sensible y veo un avance? ¿Qué cambios ha habido en mi conducta? Cuando mi conducta, si Dios la pone en la pesa de Dios, ¿y qué pesa en mi conducta? ¿Lo espiritual o lo carnal? ¿Lo mundano o lo espiritual? ¿Qué pesa?
Dios quiere, Dios está interesado en eso, hermano, porque al final somos los beneficiados. No lo vemos como una amenaza, como, no, es hermoso el trato de Dios, amén. El ver el trato, el ver cuando Él quita toda esa escoria en nuestra conducta, que ahí se están operando eso que el orfebre hace con la plata. Entonces no lo veamos como algo malo, como algo negativo, como qué tragedia. No, la plata es un metal muy bonito. No tiene el mismo valor que el oro, pero es un metal precioso y es muy bonita. Entonces, no queramos ver esto como algo negativo, pero sí necesitamos una evolución, cambios de conducta y de ideas, de actitudes. Cumplir el propósito de Dios, por supuesto, es un asunto que amerita toda nuestra atención, hermanos. Toda nuestra atención e interés. No olvidarnos de lo que le interesa a Dios. Amén. No olvidarnos de eso. Cada día nos debemos de levantar porque somos olvidadizos de esa conciencia de decir, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Yo estoy aquí con vida. Dios me otorga la vida hoy. ¿Estoy en los intereses de Dios? ¿O estoy en mis propios intereses? Jonás estaba en sus propios intereses. No cometamos esos errores de Jonás. Dios está interesado en trabajar en nuestra vida interior, hermanos. Y lo hace a través de ese llamado, de esa comisión que Dios te entrega a trabajar. Y esto es bueno. Amén. Es bueno. El trato de Dios es bueno. Aunque duele la carne, el espíritu se satisface de poder recibir el trato de Dios. Entonces no nos resistamos, porque Dios está interesado en nuestra vida interior, no en la vida exterior. No lo que mostramos exteriormente, sino en nuestro corazón, tal y como lo hizo con Jonás. Eso fue lo que hizo con Jonás. Jonás para el resto podía ser el gran profeta, el defensor de su pueblo y todo lo que no sé qué les pasaría en su mente. Pero Dios sabía que Jonás necesitaba un trato personal y necesitaba mostrar esta parte. Dios sabe, nos conoce de manera personal a cada uno y sabe qué trato necesitamos. Y Él está interesado en hacerlo y nosotros debemos de estar interesados en ese trato. Amén. El deseo principal de Dios es salvar. Lo sabemos, ¿no? Bueno, ese fue el propósito, salvar. Pero la meta final del Señor es transformar. Transformarnos, hermanos. Ya nos ha salvado. Ya nos conformamos con que Dios nos salvó. Es un tremendo regalo. Pero Dios, la meta de que Dios ha propuesto en tu vida y en la mía, es que seamos transformados. Y eso nos tiene que llenar de ilusión, de propósito, de identidad. Porque ser transformados por Dios. No nos estamos transformando de acuerdo a la cultura, a lo que dicta la sociedad, no. Eso es efímero. Dios desea transformarnos a todos. Y esto es un favor, la verdad, inmerecido. Pero Dios es compasivo. Dios es el buen padre, como decía Jorge, que está ahí para ayudarnos y un buen padre que quiere. Que un hijo como crezca. ¿Mal? No. Si le salió una oveja negra, como decían antes, yo no sé si se ha dicho, tú existe, que dice, bueno, tengo no es una oveja negra, un hijo de la oveja negra. ¿Qué decía ese padre? Que ese hijo se ha transformado. No. Que no aparente una cosa, por dentro esté vuelto nada, sino que de su interior salga lo que hay y desea su transformación. Pues, ¿qué podemos decir de nuestro Padre Celestial? Solo necesitamos escuchar, estar atentos, levantarnos, ser compasivos, hacer su voluntad. Amén. Dios necesita escuchar de nuestra parte un sí, hermanos, a todo esto. Un sí. Pero no un sí de labios, sino un sí de corazón. Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a que tú trates con mi vida. Y aunque a mí me parezca que esto no es lo que tú tienes para mí, yo estoy dispuesto a hacer mi voluntad. A que tú trates.
Así que el camino no es hacia Tarsis. El camino es hacia Nínive. El Nínive que cada uno tenga, amén. No siempre la tarea es ir allí a pregonar esto, pero bueno, cada uno sabe a lo que Dios lo ha llamado. Y Dios quiere un sí de nuestra parte, un sí de corazón. Un sí quiero hacer tu voluntad. Amén. Un sí quiero hacer tu voluntad de todas más. No lo que es fácil, sino también inclusive en aquello que es difícil, que nos cuesta. Es decir, sí quiero hacer tu voluntad. Por ningún motivo hagas que yo haga mi voluntad en este proceso, en este caso, en esta situación. Porque nuestro corazón siempre tiene que estar inclinado a no fallarle al Señor. Ser intencional en eso, es decir, Señor, al final me has dado la vida para hacer tu voluntad, no la mía. Aunque a veces tu voluntad cueste, aunque a veces ese viaje sea difícil, amerite mucho trato, muchas lágrimas, mucha confrontación, aunque sea difícil, que cada uno de nosotros podamos decirle, si quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque solamente así, con ese sí, cuando nuestro corazón es tratado, es quitado, entonces es la forma donde nuestra vida se eleva sobre la carne. No es la carne la que tiene que estar elevada sobre nuestra vida en el espíritu. Es el espíritu el que en toda situación, por difícil que sea, debe elevarse. Por eso les digo someter la carne, que no es tarea fácil. Es más fácil caer en lo que nos dicta la carne, claro, por supuesto, somos seres carnales, en ese sentido es fácil complacer a la carne siempre. Para el espíritu tenemos que elevarlo y decir, yo quiero hacer tu voluntad, elevo mi espíritu sobre aquello que mi carne me dicta, sobre aquel deseo que parece que sea lícito, sobre aquella voluntad, bueno, que creo que no es tan mala. Yo voy a elevar mi espíritu, porque cuando elevo mi espíritu, es tu voluntad la que va a prevalecer y es la que me interesa que prevalezca. Es un trato y Dios lo tuvo con Jonás. Y en esta mañana nos lo está recordando. Ese trato que duele, pero que es un trato con propósito, ¿amén? Es un trato con propósito. Dios desea usarnos, hermanos, a todos. No hay excepción para Dios. Dios desea usarnos, permitamos que Él nos use, amén. Pero nos use de acuerdo a sus planes, no a mis planes, sino a sus planes. Entonces estaremos siendo cristianos que obedecen la voz de Dios, teniendo un corazón compasivo no solamente para anunciar un mensaje, sino que se deja tratar, para que sea compasivo inclusive para escuchar la voz de Dios y no verla como una amenaza, como algo que no me está llevando a ningún lado. Que Dios nos ayude a todos, amén. Podríamos hablar mucho más de Jonás, porque encierra muchas cosas importantes que a manera personal hablan a nuestra vida. Pero vamos a quedarnos con estas dos. Hacer la voluntad de Dios y aprender a tener un corazón compasivo que está dispuesto a que la escoria que tiene cada uno de nuestros corazones sea quitada para que la gloria de Dios se manifieste y sobre todo para poder caminar en ese propósito de acuerdo a como Dios nos lo quiere, no como nosotros queramos, sino como Dios lo quiere. Te invito a que inclines tu oído, inclines tu oído en tu cabecita. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude, Padre. En esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia. Gracias por las oportunidades que brindas, Dios mío. Gracias por tu eterno amor. Gracias por todo lo que encierra ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, en nuestro llamado, en aquella cohesión que nos has entregado, Padre. Sobre todo para hacer tu voluntad, Dios mío, no la nuestra. Espíritu Santo, danos ese discernimiento, esa capacidad de poder ver tu voluntad con claridad y caminar en ella. Quita todo aquello que limita nuestro corazón, sea lo que sea, deseos egoístas, lo que sea, el orgullo, la terquedad, el egoísmo, todo eso que limita poder ver con claridad tu voluntad, Dios mío. Estamos aquí porque sabemos que tú eres el buen Padre y que como con Jonás, tú vas a tener paciencia y nos vas a dar la oportunidad
Y queremos estar dispuestos al trato, Señor. Queremos estar dispuestos al trato tuyo, porque tu trato es amoroso. Tu trato no es un trato que condena, ni siquiera lo hiciste con aquellos ninivitas crueles. Les diste la oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué vamos a decir de nosotros, Dios mío? Que no tenemos esas características de los ninivitas. Somos hijos tuyos, Dios mío. A veces perdidos en esa comisión que tú nos has dado. A veces de pronto sin respuestas, llenos de temor, llenos de inquietudes. Pero tenemos al Espíritu Santo, Señor, que tú has dejado para aclararnos. Ayúdanos a morir a nuestra voluntad y que prevalezca siempre la tuya, Dios mío. Y que nuestro cambio, Señor, se vea en nuestro corazón, cambios de actitudes, cambios de conducta. Que todos glorifiquen tu nombre, Señor. No lo queremos hacer para llenarnos de orgullo y decir, uy, qué espirituales somos. Queremos hacerlo porque es lo mínimo que te podemos dar, Señor, un corazón obediente, un corazón que ama, un corazón apasionado por ti, un corazón que toma el reto que has puesto en nuestras manos para desarrollar y lo hacemos conforme a tu dirección, no la nuestra, Dios mío. Danos esa valentía, Dios mío, ese esfuerzo, ese amor. Danos la obediencia que necesitamos para escuchar con claridad tu voz. Y no otras voces, Señor, sino tu voz, porque finalmente todos los que estamos aquí queremos seguir tu voz, Señor. No queremos seguir nuestra voz ni las otras voces, sino tu voz, tu dirección y levantarnos, Señor. Levantarnos e ir y hacer lo que tú nos has comisionado a hacer, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios de las oportunidades, el Dios que ha tenido paciencia con nosotros y el Dios, Señor, que lo permitirá. Mientras nosotros estemos dispuestos, Señor, a elevar nuestra vida por encima de la carne, a elevar esa vida en el Espíritu, que es la que nos capacita. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por tu perdón. Gracias por salvarnos. Pero sobre todo, gracias por esa obra de transformación que está, Señor, puliendo, esculpiendo nuestras vidas para poder ser de tu agrado y llegar a la imagen del varón perfecto, Dios mío, aún en medio de todas nuestras imperfecciones. Gracias, Dios, por mis hermanos. Bendíceles, direcciónalos y levántalos, Dios mío, y que todos los aspectos de su vida, todos, Señor, en este lugar, podamos hacer tu voluntad. Y aquellos que van a escuchar esta prédica también, que su prioridad sea hacer tu voluntad, Dios mío. Trata con nuestra vida. Y aquellas cosas que no podemos ver, no porque no queramos, sino porque no las vemos, Señor. Sacamos esa oración que hizo el salmista David. Revela si hay algo en nuestro corazón, algún pecado oculto que impide ver tu voluntad con claridad y disfrutar de aquello que tú nos has entregado para hacer. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.